Mientras se acercaban más allá de la puerta, los ojos de Kaida tomaron un momento para adaptarse. El mundo era abrumador, vívido, colorido, imposiblemente ancho. Las estrellas se extendieron sobre la cabeza en un desbordamiento interminable, dispersas por el cielo nocturno como un mapa para 1000 nuevos comienzos. La luna estaba baja y llena, bañando el claro en una luz de plata pálida que brillaba sobre hierba de rocío. Se paró en el umbral, vacilante. Sus pies desnudos tocaron la tierra, y la sensación la asustó. El suelo era suave, fresco. Real. Ella había soñado con esto, de aire libre y viento tranquilo, pero los sueños siempre la habían traicionado antes. Detrás de ella, el pasillo bostezó como una boca, oscura y silenciosa. Parte de ella temía que la devolviera la llamada. Que parpadearía y se despertaría en cadenas otra vez. Que el hombre que está a su lado desaparecería como humo. Pero no lo hizo. Se quedó a su lado, paciente, sin prisa. Tómate tu tiempo, dijo, y sus palabras la fundaron. Kaida caminó unos pasos hacia el campo abierto. Cada movimiento se sentía imposible e esencial, como si estuviera relacionando cómo existir en un mundo que había avanzado mucho tiempo sin ella. Corrió los dedos por la hierba alta, maravillándose de la forma en que se doblaba y susurraba. El viento llevaba olores que no podía nombrar, flores silvestres, corteza húmeda, almizcle de lluvia lejana. Un sonido se escapó de ella, una risa respiratoria y media formada. La sorprendió, desconocida y frágil. Se volvió a mirar al hombre de nuevo, como si buscara la tranquilidad de que no era solo otra alucinación nacida de la soledad. No está soñando, dijo, leyendo la pregunta en sus ojos. Esto es real. Cada parte de ella. ¿Por qué yo? Su voz se rompió ligeramente. ¿Por qué has vuelto por mí? La miró por un largo momento, y cuando habló, había algo como reverencia en su tono. Porque nadie debe ser olvidado. Y porque nunca te diste por vencido, no realmente. Tú soportaste. Kaida se tragó el bulto que se levantó en su garganta. Las palabras envueltas alrededor de algo enterrado en lo profundo, algo lláguido y silencioso que había vivido en ella durante demasiado tiempo. Se volvió la espalda, incapaz de ver su mirada por miedo a que sus lágrimas cayeran. Pero no lo hicieron. Aún no. Caminó un poco más hacia el campo, y luego inclinó su cabeza hacia las estrellas. Por primera vez en años, se permitió preguntarse no sobre la supervivencia, sino sobre la vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Las preguntas la asustaron, pero también revolvieron algo emocionante debajo del miedo. Un futuro. Y cuando ella se acercó a lo desconocido con él a su lado, se dio cuenta de que por primera vez en años, ya no estaba sola. No podía entenderlo. El aire nocturno, el suave rubor de los árboles, el cielo infinito, todo se sintió tan ancho, tan abierto, y sin embargo se sintió pequeña, como una mancha en la inmensidad de todo. Su corazón dolió con el peso de todo lo que había dejado atrás, y sin embargo, había un parpadeo de esperanza en su pecho que no había estado allí antes. Era libertad, y era suya para reclamar. El hombre la llevó a través del bosque oscuro, sus pasos estables y seguros. Parecía conocer el camino, y Kaida siguió, confiando en él cada paso. La luz de la luna filtraba a través del dosel de arriba, lanzando sombras de pleda a través del camino. Miró alrededor, sus sentidos se incrementaron, pero no había señales de peligro, ni amenaza sobre ella. Solo fueron los dos, caminando por la noche, y por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, Kaida se permitió creer que tal vez, ella podría encontrar la paz. Después de lo que parecían horas de caminar, finalmente llegaron a un pequeño claro. El suelo estaba suave bajo sus pies, el césped grueso y exuberante, y en el centro del clarividio estaba una pequeña cabaña. Parecía tranquilo, simple, casi demasiado perfecto para ser real. Kaida no pudo evitar pausa, su aliento atrapando en su garganta. ¿Era este el lugar seguro que el hombre había prometido? ¿Podría descansar aquí, libre de los horrores de su pasado? El hombre se volvió hacia ella, su cara seria y suave. Estamos aquí. Aquí es donde puedes empezar de nuevo. El corazón de Kaida golpeó en el pecho, la enormidad del momento que se acomodaba sobre ella como un peso. Había estado huyendo de su pasado por mucho tiempo, pero ahora, parado aquí, se dio cuenta de que su viaje no había terminado. Estaba empezando. No estaba segura de cómo empezar de nuevo, o cómo un futuro sin miedo podría parecer, pero por primera vez sintió la posibilidad de hacerlo. Y eso fue suficiente. El hombre abrió la puerta a la cabaña, y Kaida entró. El espacio era cálido y acogedor,
un contraste claro con el frío y estéril lugar que una vez había llamado hogar. Había mobiliario suave, una chimenea gritando suavemente en la esquina, y el olor de algo caliente cocinar en el aire. Fue pacífico. Podría respirar aquí. Siéntete como en casa, dijo el hombre, su voz suave. Ahora estás a salvo. Kaida asintió, su mente sigue corriendo con la realización de lo que había pasado. Ella había sido liberada, y ahora, por primera vez, no sentía que caminaba en una pesadilla. Ella caminaba en la luz. Mientras el hombre se movió a una pequeña mesa y comenzó a preparar algo para comer, Kaida se quedó por la ventana, mirando hacia afuera en el cielo nocturno. Las estrellas eran más brillantes aquí, como si la estuvieran dando la bienvenida a una nueva vida, llena de posibilidades. No sabía lo que vendría después, pero estaba lista para averiguarlo. No tienes que hacer esto solo, la voz del hombre rompió a través de sus pensamientos. Ella se volvió a encontrarlo mirándola, su expresión abierta y comprensiva. Si alguna vez necesitas algo, si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Las palabras se establecieron sobre ella como una manta. Hace mucho que alguien le ofreció su consuelo, y aún más desde que se había dejado creer en tales cosas. Pero ahora, con el calor de la cabaña y la tranquilidad de la noche que la rodea, Kaida se permitió creer en la posibilidad de curarse. Ella asintió, su garganta apretada con emoción. Gracias, susurró, las palabras saliendo más suaves de lo que había pensado. El hombre sonrió, una pequeña sonrisa comprensiva. Es mi honor. Por primera vez en tanto tiempo, Kaida sintió un parpadeo de paz en su corazón. No era mucho, todavía no, pero era suficiente. Ya no estaba atrapada. Y no importa cuánto tiempo le tomó, ella lucharía para encontrar a la persona que una vez fue, o al menos la persona en la que pudo convertirse. La noche se extendió, pero Kaida no se sintió asustada. Por primera vez en años, estaba lista para vivir de nuevo. Las manos mientras la levantó a sus labios. El té era tranquilo, su calor se extendía a través de su pecho, calmando el temblor dentro de ella. Por un momento, se dejó centrar en la simplicidad de ella, el calor de la taza, el grifo silencioso del fuego, la presencia constante del hombre que la había salvado. Tomó un sorbo, sintió el líquido deslizarse por la garganta, castigarla en el momento presente. Fue casi surrealista, estando aquí, en esta pequeña y tranquila casa, tan lejos del caos y el dolor de su pasado. Parecía una imposibilidad, como un sueño que tenía demasiado miedo de despertar. Al poner la taza, el hombre la vio, su mirada suave pero sabiendo. No la presionó para que respondiera o hiciera preguntas que la obligaran a revivir los horrores que había sufrido. En cambio, él simplemente esperó, como si le diera el espacio que necesitaba para llegar a un acuerdo con sus propios pensamientos. Kaida miró al tazón de sopa, aún insegura. Su apetito se había perdido tanto tiempo que no estaba segura de si podía confiar en él más. Pero ella buscó la cuchara de todos modos, levantándola hasta sus labios y probando el caldo. Era simple, pero reconfortante a su manera, como la promesa de algo mejor. ¿Yo? Se detuvo, su voz temblando ligeramente, insegura de cómo empezar. Tenía tantas preguntas, tantos miedos, pero todos estaban enredados en el lío de sus pensamientos. No sé cómo avanzar. El hombre estuvo tranquilo por un largo momento, su cara se ablandó. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo suavemente. Has pasado por más de lo que nadie debería soportar, pero estás aquí, y eso es lo que importa. Kaida se tragó fuerte, su garganta apretada. El peso de todo lo que había pasado presionado sobre su pecho, pero por primera vez, no sentía que se estaba ahogando en él. No le estaba pidiendo que se olvidara. No esperaba que ella sanara en un instante. Solo le estaba ofreciendo una oportunidad de descansar, de respirar, de existir sin miedo. No sé si alguna vez puedo perdonarlos, susurró Kaida, su voz temblando. Por lo que me hicieron, por lo que le hicieron a mi madre. Sus manos se apretaron en su regazo, dedos cavando en la tela de su vestido. No puedo olvidar, no puedo seguir adelante cuando todavía están ahí fuera, libres. La expresión del hombre se endureció ligeramente, aunque no en ira, más como la comprensión de alguien que había visto la misma oscuridad. No tienes que perdonarlos ahora mismo. No tienes que olvidarlos, pero puedes elegir vivir. Puedes elegir luchar por ti mismo, por el futuro que te mereces. Su pecho se apretó a sus palabras, la emoción que amenazaba con derramarse. La verdad de ella colgó pesado en el aire entre ellos, frente a su pasado, su trauma, no era algo que pudiera ser resuelto en una sola noche.
Pero quizás, ella podría encontrar una manera de curarse. Para construir algo de las piezas rotas de su vida. Kaida encontró su mirada, el parpadeo de esperanza que agitaba profundamente dentro de ella. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Ella hizo suavemente, la pregunta que colgaba en el aire. La sonrisa del hombre era pequeña pero estable. La fuerza no siempre se ve como creemos que lo hace. A veces es solo la voluntad de seguir, un paso a la vez. Y no tienes que hacerlo solo. Ya no más. Los ojos de Kaida se llenaron de lágrimas una vez más, pero esta vez no fue solo dolor, sino algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Fue el comienzo de la esperanza. No sabía lo que sostuvo el futuro, pero por primera vez, no se sentía completamente asustada de él. El hombre se sentó junto a ella, su presencia reconfortante, y por primera vez en años, Kaida se permitió inclinarse en el calor del fuego, la seguridad del momento y la posibilidad de un futuro donde no fue definida por su pasado. El viaje que nos espera sería largo, y las cicatrices nunca se desvanecerían completamente. Pero por primera vez, no estaba enfrentándola sola. Y tal vez, eso fue suficiente para empezar a construir algo nuevo. Su mirada, su corazón se acelera con una mezcla de miedo y determinación. Durante tanto tiempo, se había sentido impotente, una mera víctima de la crueldad que otros le habían infligido. Pero ahora, con él junto a ella, sentía un parpadeo de fuerza que no sabía que estaba allí. Quizás fue la bondad en sus ojos, la sinceridad en sus palabras. Quizás fue el simple hecho de que, por primera vez, alguien estaba de pie con ella, no para controlarla, no para usarla, sino para ayudarla. Kaida respiraba profundamente, dejando de lado el temor abrumador que amenazaba con sostener. Un paso a la vez se recordó a sí misma. Ella podría hacer esto. Tuvo que hacerlo. Está bien, susurró, su voz más tranquila pero resuelta. Los encontraremos. Los haremos pagar. La expresión del hombre se suavizó. Encontraremos las respuestas que mereces, Kaida. Y nos aseguraremos de que no le hagan esto a nadie más. Su mano se quedó en el hombro un momento más antes de que se alejara, moviéndose a la mesa pequeña para reunir lo que parecía ser algún tipo de mapa y unos papeles usados. Kaida se sentó quieto, su mente corre. La idea de enfrentar a aquellos que habían destruido su vida era aterradora, pero era la única manera de avanzar. Durante tanto tiempo, ella había vivido en las sombras, incapaz de luchar. Pero ahora, como el peso de la muerte de su madre presionó fuertemente sobre su corazón, sintió algo agitado dentro de ella, un deseo de justicia, de cierre. No podía dejar que se salieran con la suya con lo que habían hecho, no con ella, y no con nadie más que pudieran lastimar en el futuro. No sé por dónde empezar, dijo Kaida, su voz temblando ligeramente mientras miraba los papeles que el hombre había extendido antes que él. ¿Cómo empezamos a rastrearlos? Miró hacia arriba desde los periódicos, sus ojos llenos de una intensidad tranquila. Empezamos con lo que sabemos, dijo. Las personas que te llevaron a tu madre, dejan un rastro. Siempre lo hacen. La clave es saber dónde buscar. Kaida asintió, pero la duda se robó en los bordes de sus pensamientos. ¿Podrían hacer esto? ¿Podrían realmente derribar a los responsables de la muerte de su madre? No tienes que hacer esto solo, continuó, su voz firme y tranquilizadora. Estaré con ustedes en cada paso del camino, y lo resolveremos. Juntos. Kaida lo miró, el peso de su promesa, que se acomodaba sobre ella como una capa caliente. No se trataba solo de venganza. Era sobre algo más profundo. Se trataba de recuperar su sentido de sí mismo, de recuperar la agencia que le habían robado. Se trataba de levantarse, por sí misma y por su madre, que nunca había tenido la oportunidad de pelear. Por primera vez en mucho tiempo, Kaida se permitió creer en la posibilidad de algo mejor. El viaje que nos espera sería largo, y el miedo nunca desaparecería completamente, pero con este hombre a su lado, quizás tuvo la oportunidad de cambiar el curso de su historia. Está bien, repitió, más firmemente esta vez. Hagámoslo. El hombre asintió, su rostro ilegible pero sus ojos llenos de comprensión. Sin una palabra más, se levantó, reuniendo el mapa y los papeles en sus manos. Empezaremos a primera luz, dijo. Descansa esta noche. Necesitarás tu fuerza para lo que está por delante. Kaida lo vio mientras se movía por la habitación, preparándose para sus próximos pasos. Tenía razón. Necesitaba descansar, aunque la idea del sueño se sentía extraña para ella. ¿Cómo pudo dormir sabiendo lo que venía?
Pero también sabía que el viaje sería imposible sin la fuerza para enfrentarlo. Cuando el hombre comenzó a preparar una pequeña cama junto al fuego, Kaida tomó otro sorbo de su té, el calor de él se extendió a través de ella. El fuego se abrazó suavemente en el hogar, su luz bailando en la habitación. Trató de relajarse, trató de encontrar algo de consuelo en este momento fugaz de paz. A pesar de la tormenta de pensamientos que corren a través de su mente, Kaida sintió un pequeño sentido de calma asentado en su pecho. Ya no estaba sola. Tenía a alguien que la vio, que la entendía, que creía en ella. Y tal vez, quizás, ella podría encontrar una manera de creer en sí misma otra vez. Pasando los ojos vigilantes de aquellos que no tenían idea de que su mundo estaba a punto de desvelar. El bosque, una vez símbolo de lo desconocido y miedo, se había convertido en su aliado. Le susurró sus secretos cuando la noche los encubrió en la sombra, ocultándolos de ojos curiosos. El corazón de Kaida se aceleró, pero sus movimientos fueron tranquilos y deliberados. Cada paso se dio con propósito, su entrenamiento con Kieran pagando en forma de precisión y sigilo. Sabían los riesgos, sabían lo peligroso que era ser capturado, pero estaban decididos. No había vuelta atrás ahora. Llegaron al perímetro exterior del complejo, una estructura de madera dilapidada que había sido una vez un granero. Apesta a abandono, y sus muros llevan las cicatrices de años de abuso, como la gente que está dentro. Los ojos de Kaida se estrecharon al escanear la zona, sus sentidos se incrementaron por los años de sobrevivir en la oscuridad. Kieran estaba a su lado, como alerta, su mano descansando sobre la colina de una cuchilla escondida debajo de su capa. Sin una palabra, se acercaron, presionando sus cuerpos a las paredes de madera ásperas. Los ojos de Kieran cerrados con los suyos, lo que indicaba que era el momento. Habían llegado hasta aquí, y ahora tenían que actuar rápidamente. La puerta estaba ligeramente vigilada por un solo hombre que parecía más cansado que vigilante. El aliento de Kaida se encontró en el pecho, fue todo. No dudó. En un movimiento rápido, se atrevió hacia adelante, sus pies apenas hacían un sonido mientras cerraba el hueco. Su cuerpo era un movimiento borroso, y antes de que el guardia tuviera la oportunidad de reaccionar, lo tenía en una bodega, su cuerpo cojea contra el suyo mientras silenciaba su aliento de jarro con un golpe rápido. Kieran la miró con un asiento de aprobación, sus ojos brillando con orgullo, pero no tuvieron tiempo para perdurar. Tenían una misión que completar. Juntos entraron al edificio, moviéndose por los pasillos sombreados. Los sonidos débiles de voces se hicieron eco a través de los estrechos pasillos, pero Kaida y Kieran eran fantasmas en la noche, saliendo en las habitaciones llenas de hombres y mujeres que desde hace mucho tiempo se habían rendido a la crueldad de sus captores. Cada rostro que pasaron fue un recordatorio del mal que estaban aquí para borrar. Llegaron a la sala central, un espacio grande que parecía más un centro de operaciones que un hogar. Los papeles estaban dispersos en mesas, mapas atados a paredes, y un pequeño fuego se abrió en la esquina. En el centro de todo estaba un hombre, una figura reconocida por Kaida al instante. Su rostro era uno que había visto en sus pesadillas. Era uno de los líderes de los traficantes de seres humanos que habían orquestado su sufrimiento, uno de los hombres que había tirado de los hilos detrás de la muerte de su madre. Su sangre hirvió a su vista. Estaba de pie con la espalda a ellos, sin saber su presencia. Kieran la miró, su expresión ilegible pero llena de comprensión tranquila. Este fue el momento. Kaida se adelantó, su cuerpo temblando con el peso de todo lo que había soportado, pero su corazón estaba firme. Ella había pasado años embrujada por recuerdos, por rabia y dolor, pero ahora, en este momento, sentía algo más que se levantaba dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo, justicia. «Date la vuelta», sonó la voz de Kaida, firme e inflexible. El hombre se congeló. Lentamente, se volvió para enfrentarla, su expresión parpadeando con reconocimiento y luego desprecio. «Tú», estornudó, su voz goteando con arrogancia. «Pensé que eras una criatura rota, nada más que un juguete. ¡Qué divertido! ¿Crees que puedes detenernos?» Kaida no se parió. Había oído algo peor de él en el pasado, pero ahora ya no era tan aterrada prisionera. Ahora, ella era alguien que podía tomar el control de su propio destino. «Se acabó tu tiempo», dijo, su voz fría e inquebrantable. Sin una palabra más, Kieran se movió rápidamente, posicionándose entre Kaida y el traficante, asegurando que nadie se acercara a ellos. El hombre alcanzó un arma, pero antes de que pudiera dibujarla, la mano de Kaida ya estaba en su garganta, la fuerza y la determinación que había forjado durante meses de entrenamiento y determinación llevándola a este punto.
Ella había pasado tanto tiempo siendo impotente, pero ahora era la única en control. ¿Dónde está ella? Kaida exigió, su voz es un gruñido bajo. ¿Dónde está mi madre? El traficante estornudó, su expresión se torció en desafío. ¿Crees que realmente te lo voy a decir? ¿Crees que tienes el poder para hacerme hablar? La mano de Kaida se apretó alrededor de su garganta, y por un momento pensó terminarla allí. Pero entonces el recuerdo de la voz de su madre susurró en su mente, suave y amorosa, recordándole a la mujer que le había dado todo, a la mujer que había sacrificado tanto por ella. No. Este no era el camino. Kieran se adelantó, su mirada aguda. Le dirás, dijo, su voz baja y peligrosa. No estamos aquí para matarte. Todavía no. Pero nos aseguraremos de que pagues por todo lo que has hecho. Cada vida que has destruido. Los ojos del traficante parpadeaban de incertidumbre ahora, la arrogancia se desvanece como la realidad de la situación que se había establecido. Miraba entre Kaida y Kieran, dándose cuenta de que su destino ya había sido sellado. Finalmente, después de un largo silencio, habló, su voz amarga. ¿Quieres saber dónde está tu madre? Se ha ido. ¿De verdad crees que la manteníamos cerca? No era más que una herramienta, una mercancía. Una vez que ella ya no era útil, se fue con una risa cruel. El corazón de Kaida se apretó, pero se obligó a permanecer calmada. Asterisco yo les haré pagar asterisco, se prometió a sí misma. Se volvió hacia Kieran, quien le dio una pequeña cabeza, señalándole que era hora de avanzar. Con las palabras del traficante, ahora sabían la verdad. La muerte de su madre había sido una decisión brutal y sin corazón tomada mucho antes de que Kaida llegara a comprender las profundidades del mal contra la que estaba enfrentando. Pero este conocimiento, tan doloroso como era, solo alimentaba su deseo de justicia. Esto fue solo el principio. La lucha por la justicia continuaría. Lo quemarían todo, una pieza a la vez. La primera vez en su vida, Kaida sintió el peso de las cadenas que una vez la habían atado finalmente. El cielo nocturno de arriba era vasto, extendiéndose infinitamente, como un lienzo de posibilidades. Ya no era la chica que había sido atrapada, rota por años de tormento. Ya no era víctima de un mundo cruel. Ella había resucitado de las cenizas de su pasado, alimentada por el amor a su madre y la fuerza que había encontrado en sí misma. Al caminar junto a Kieran, el camino que se avecinaba se sentía incierto, pero también se sentía como el comienzo de algo nuevo. Habían dado el primer paso, pero el viaje que se avecina sería largo y lleno de desafíos. Kaida sabía que las personas que habían causado tanto dolor eran solo parte del problema. El sistema, la corrupción, el mundo oscuro que habitaban, estaba todavía allí, acechando en las sombras. Pero Kaida no era la misma persona que había sido. Había aprendido a pelear, no solo con sus puños, sino con su mente, con su corazón, y con el conocimiento de que ya no estaba sola. Kieran la miró, sus ojos suaves pero llenos de la misma determinación que se quemó en su pecho. Has llegado hasta aquí, dijo, su voz es una promesa tranquila. Seguiremos adelante. Lo arreglaremos. Kaida asintió, su mirada fija hacia el horizonte que parecía brillar con los primeros indicios del amanecer. Durante tanto tiempo, había vivido en la oscuridad, rodeada de miedo y pérdida. Pero ahora, la luz de la esperanza estaba empezando a atravesar, débil pero real. Era una chispa, un parpadeo de algo más brillante, algo por lo que valía la pena luchar. Y por primera vez en mucho tiempo, creía en la posibilidad de algo mejor. Se movieron juntos, paso a paso, cada uno de ellos llevando más lejos de los fantasmas de su pasado y más cerca de la justicia que esperaba. Kaida no sabía exactamente lo que se sostuvo el futuro, pero ya no tenía miedo de enfrentarlo. Ella había encontrado su propósito, su fuerza y su voz. Y con Kieran junto a ella, sabía que podían enfrentar lo que estaba por delante. El mundo aún estaba oscuro, aún lleno de peligros, pero Kaida había encontrado su propia luz. Y mientras tuviera aliento en su cuerpo, lucharía para asegurarse de que nadie más tuviera que soportar los mismos horrores que ella tenía. Porque, al final, no se trataba solo de venganza. Se trataba de proteger a los demás, de darles la oportunidad de vivir sin miedo. El corazón de Kaida ya no era una jaula, era un arma, una fuerza que la impulsaría hacia adelante. La batalla estaba lejos de terminar, pero estaba lista. Con cada paso, se acercó a la justicia que su madre merecía, más cerca del mundo que quería crear, un mundo donde la crueldad no tenía lugar, donde nadie tenía que romper, y donde la esperanza podía florecer una vez más. Y por primera vez, sintió un sentido de paz,
una certeza profunda e inquebrantable de que el futuro era suyo para formar.